Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de América Latina y el mundo? Sean cordialmente bienvenidos a este su espacio, 7 preguntas con este servidor, Ernesto Villegas. Hoy tenemos como invitado al economista Jesús Faría. Él es ministro del Poder Popular para el Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Venezuela. Así es, Ernesto. Bienvenido, Jesús. Muchas gracias por la invitación. Siempre vemos tu programa con mucha atención. Qué bien. Bueno, si siempre lo ve, sabe que aquí hay una dinámica muy particular. Debe usted, de estas 10 preguntas previamente redactadas por este servidor, cuyo contenido usted desconoce, escoger 6. La séptima pregunta la escoge nuestra audiencia a través de la página web de Telesur, telesurtv.net, y a través de nuestras cuentas en las redes sociales. Así que de una vez, Jesús Faría, del 1 al 10, 6 preguntas. La 1, la 6, la 7, la 8, la 9 y la 10. Perfecto. Muy práctico nuestro invitado del día de hoy. De modo pues que tenemos las primeras 6 preguntas y de estas, la 2, la 3, la 4 y la 5, escoge usted, amiga y amigo, la número 7. Nosotros hacemos una muy breve pausa y venimos enseguida con nuestro invitado de hoy, Jesús Faría, con quien hablaremos sobre la economía venezolana. Muy bien. Bien, hoy estaremos conversando sobre los desafíos de la economía venezolana con Jesús Faría, ministro del Poder Popular para el Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Venezuela. Bienvenido nuevamente. Gracias, Ernesto. De una vez la primera pregunta. Adelante, la número 1. Usted se graduó de economista en la antigua República Democrática Alemana. Correcto. En 1987, antes de la caída del muro de Berlín. ¿Cuál es la enseñanza fundamental de aquella experiencia socialista donde usted se formó que sea útil y aplicable a la Venezuela de hoy? En primer lugar, la necesidad de poner la economía al servicio del hombre. Eso es fundamental. Allí se logró un avance social de históricas dimensiones. Eso nadie lo puede negar, nadie lo puede objetar. Después de la reunificación de Alemania hubo retrocesos muy importantes en algunos sectores de la sociedad alemana, pese a las grandes diferencias a nivel de desarrollo. Ese es un primer elemento. Y un segundo elemento, que la economía debe estar en capacidad de sustentar ese avance social. Eso no se logró en los países socialistas y esa fue una de las causas por las cuales se produjo ese fracaso histórico de ese experimento de construcción de socialismo. No fracasó el socialismo como modelo, fracasó un experimento para construir el socialismo, y de eso nosotros debemos extraer las experiencias que sirven de base para evitar errores y para construir en función de los grandes logros y los grandes avances. Algo muy importante fue la industrialización inicial de esos países, no solamente de Alemania. La Rusia soviética y después la Unión Soviética no hubieran podido resistir el embate del fascismo si no hubieran tenido un sólido aparato industrial. La industrialización en la Unión Soviética fue vital y también en estos países socialistas. Ahora, hubo elementos que distorsionaron el modelo y su devenir histórico y desalentaron las fuerzas que tiene que desarrollar un modelo como el socialista. Entre esos podemos destacar nosotros la identidad fundamental que debe existir entre la propiedad y los trabajadores. Si el socialismo es el pueblo organizado, asumiendo el control de la sociedad y sintiéndose como propietarios, deben actuar como tal. Eso no ocurrió en esos países, no hubo mecanismos que garantizaran esa identificación y de allí se desprende otro grave error, y fue el estímulo. No existían estímulos claros y reales, viables, que garantizaran elevar producción y productividad en esas naciones. Todos se sentían partícipes del disfrute de la riqueza, pero nadie comprometido con el desarrollo de las fuerzas productivas, y eso fue erosionando las bases de la sociedad. Y dos elementos adicionales que no son propiamente económicos, pero que inciden en términos muy importantes en la economía. Primero, el ámbito espiritual. En términos de la ética y de la moral se produjeron vicios y distorsiones terribles. No estuvieron las fuerzas dirigentes de esas sociedades en capacidad de evitar estas distorsiones y garantizar que se pudiera desarrollar la sociedad en función del bienestar de la población. Y el último elemento, la democracia.
no se abrió el compás para la democracia, surgieron grandes conflictos políticos que luego atentaron en contra del desarrollo económico y social de la sociedad. De esas experiencias estamos aprendiendo. Hay un libro de Moisés Moleiro que se llama ¿Ha muerto el socialismo? ¡Viva el socialismo! Escrito en esos tiempos, ¿no?, que cayó el muro de Berlín. Ahora, lo cierto es, en ese momento salió victorioso el capitalismo, que tomó espacio en los antiguos países socialistas. Fracasó el modelo del socialismo soviético, según se proclamaba en aquel entonces. Y hoy día en Venezuela, los enemigos del gobierno bolivariano e incluso algunos factores que no siendo enemigos del gobierno se ven desbordados por la situación actual de la economía venezolana, llegan a proclamar también el fracaso del modelo, del socialismo bolivariano, del modelo chavista. ¿Qué les dice usted? Bueno, en primer lugar, que aquí no hay un socialismo, ni siquiera inicialmente instaurado. Estamos apenas creando las bases de manera muy incipiente de un futuro modelo socialista. No puede fracasar, no puede arruinarse algo que todavía no existe. Algunos compatriotas nuestros incurren en ese error. Hablan, en el caso venezolano, ya del socialismo. ¿No es así? Estamos aplicando políticas socialistas en algunos espacios muy importantes, pero todavía tenemos la misma sociedad y la misma economía, capitalista, rentista, dependiente, subdesarrollada. La gran tarea de este proyecto histórico es superar esas graves deficiencias y encauzar a la nación hacia un rumbo distinto, que verdaderamente sea o tenga como orientación y norte fundamental el socialismo. ¿Cuáles son los patrones fundamentales del socialismo? Muy rápidamente, un Estado, pero realmente revolucionario y democrático. No lo tenemos. Tenemos el Estado burgués, tenemos el Estado corrompido y burocratizado. La gran tarea de la revolución socialista es construir el nuevo Estado. Una estructura social donde las grandes masas populares asuman no solamente la vanguardia, sino la dirección de la conducción de este Estado. Todavía no lo hemos logrado. Una economía altamente desarrollada en cuanto a la tecnología y a la productividad, pero también una economía donde el pueblo asuma riendas fundamentales. Eso lo estamos construyendo, una ética que predomine, una ideología que predomine en términos de los principios de la solidaridad, de la cooperación, ¿verdad?, de un conjunto de valores humanistas. Todavía no lo hemos logrado, de tal manera que vamos encauzando la fuerza en esa dirección, pero todavía no existe. Entonces, es una gran falacia, una gran farsa atacarnos a nosotros en términos de socialismo, porque el modelo que fracasó supuestamente está caracterizado por esos elementos, pero lo más grave es que lo que está en crisis en estos momentos es el modelo capitalista, la mayor crisis de toda la historia del modelo capitalista, una crisis sistémica donde se incluye el elemento político, el ámbito ideológico, no encuentra una fórmula para salir de la crisis, una de las crisis económicas más largas que ha atravesado el capitalismo a lo largo de toda su historia, pero también tiene un componente político muy importante. Los gobiernos de los países en crisis caen como castillos de naipes, y adicionalmente hay un rebrote muy importante de fuerzas neofascistas y una abstención creciente, que es la expresión de la falta de convicción de la población en relación a la viabilidad de ese modelo político. Además tenemos la grave crisis social, el desmontaje del Estado social y, lo más peligroso a mi parecer, una gravísima crisis ambiental que no solamente evidencia que el sistema ya no funciona como mecanismo político, económico y social, sino que está en un proceso de autodestrucción. Es muy grave. Entonces, lo que está planteado es la construcción del socialismo. Ok, pero en la coyuntura económica actual venezolana, caracterizada por las dificultades en el acceso a productos básicos, alimentos, medicinas, que la población en este mismo instante resiente. ¿Cuál es la situación al día de hoy? Ya el gobierno bolivariano lanzó la agenda económica bolivariana, ha sido lanzado por el presidente Maduro también la gran misión abastecimiento soberano, pero al día de hoy, ¿cuál es la situación que ustedes están diagnosticando y las perspectivas? Una situación delicada y muy compleja en términos de desabastecimiento y de presiones especulativas de los precios, inflación muy potenciada por la especulación de una economía rentista por excelencia. Esos elementos, por supuesto, que los siente la población día a día. Ante esa situación, el gobierno que dirige el presidente Nicolás Maduro ha diseñado una estrategia que se ha venido concretando
paso a paso, y yo creo que en estos momentos, y lo hemos repetido en otras oportunidades, hemos superado el momento más complejo. Y estos próximos 6 meses serán claves en la construcción y el desarrollo de condiciones para ir superando progresivamente. Esto no va a ser de tajo ni mecánicamente, que como una varita mágica desaparecen los problemas. Nosotros tenemos que ser muy sinceros con la gente, y así lo hemos sido. No somos demagogos de la política, somos personas serias que gobiernan el país con mucha responsabilidad con el pueblo y para el pueblo. ¿Usted no quiere decir que ya lo peor pasó? Yo pienso que lo peor pasó y hay síntomas. ¿En qué se basa para eso? ¿Cuáles son esos síntomas? Sí, hay síntomas. Fíjate, nosotros en el semestre pasado, que fue un semestre muy duro, estuvimos muy afectados por la crisis eléctrica. Ya las empresas comienzan a funcionar sin esa restricción eléctrica. Es un punto fundamental. En segundo lugar, ahí ya lo ha dicho en diferentes oportunidades el presidente Nicolás Maduro y los voceros autorizados, hay un arribo de importaciones muy importantes, de insumos para la producción agroindustrial, de insumos para la producción de otra naturaleza. Eso no hubo en los últimos 2 meses y medio, casi 3 meses. Situación de muchísima restricción. Yo he estado en el puerto de Puerto Cabello, los he visto ahí como empiezan a desembarcar todo eso, y bueno, eso va a alimentar el aparato productivo. Y hay otro elemento fundamental: las políticas económicas que se han venido aplicando desde el mes de enero y febrero, y en marzo comenzaron a tomar fuerza ya definitivamente. Esas son las políticas correctas para esta coyuntura. Esas políticas, por supuesto, no hacen efecto de manera inmediata. Hay un intervalo, un margen, en el cual comienza a concretarse el efecto. Yo pienso que ese efecto ya se va a observar. Estímulos para la producción. Nosotros hemos superado, o estamos superando, precios que ni siquiera cubren los costos. Por supuesto, esas condiciones es muy difícil producir, nadie produciría. Es la ruina de las empresas. Ya esos precios se han venido adecuando a las realidades. Las regulaciones. Sí, cubriendo costos y garantizando tasas de ganancia razonables, de tal manera que los precios sirven para estimular la producción y también la política de precios, y también para luchar contra la especulación. Pero la política cambiaria, que es muy importante, constituye en estos momentos un estímulo para la producción nacional, para competir contra las importaciones y también para promover exportaciones. Son 2 elementos fundamentales. Hay enormes esfuerzos para diseñar una política fiscal, ya se está haciendo, mucho más razonable y racional en cuanto a la inversión social, los subsidios, direccionarlos hacia los diferentes sectores de la sociedad en lugar de invertir en los productos y a través de los precios. Eso es un derroche tremendo que se traduce en bachaqueo, que se produce en contrabando de extracción. De tal manera que hay elementos clave y la relación con el sector privado, que ha mejorado de una manera extraordinaria. El presidente Nicolás Maduro le dio la tarea al vicepresidente Aristóbulo Isturiz, y con extraordinarias capacidades y virtudes ha venido dirigiendo el Consejo Nacional de Economía Productiva, y ahora todos nosotros tenemos no solamente nuestra esperanza, sino nuestro trabajo invertido en el éxito de la nueva misión de abastecimiento soberano que dirige el presidente Nicolás Maduro y quien opera directamente ahí el ministro de la Defensa. Son pasos concretos para garantizar producción, para mejorar los niveles de distribución y de esa manera combatir esos 2 flagelos verdaderos que nos están azotando: el desabastecimiento y la especulación. Y estamos seguros de que el segundo semestre será un periodo de recuperación paulatina que nos permita a nosotros entrar en el año 2017 con capacidades de crecimiento. ¿Qué estaremos logrando? Bienestar para la población, estabilidad política. Le vamos a sacar la silla a esa guerra económica y desestabilización económica que le ha causado tanto daño al país y ha sido usada de una manera tan perversa, y nos liberará fuerzas a nosotros para ocuparnos otros espacios fundamentales, entre ellos el internacional. Le voy a pedir brevedad en la respuesta, porque faltan varias preguntas. ¿Recuperación paulatina es disminución también paulatina de las colas, abastecimiento creciente de los productos que hoy escasean? Sí, son sinónimos. La recuperación progresiva en cuanto al abastecimiento va a ir garantizando la reducción también, igualmente progresiva y paulatina de las colas. Estamos en una situación muy compleja. Permíteme que me extienda un minuto. Nosotros venimos de perder el 75% de todos los ingresos por concepto de divisas. Para una economía dependiente de las importaciones, eso es fatal.
Eso es grave. Cualquier gobierno hubiera sido derrocado por un estallido social o por cualquier otra perturbación. Este es un gobierno que, pese a esa situación, garantiza mínimas condiciones para seguir avanzando en los grandes indicadores sociales, las grandes políticas sociales y garantizar a su vez la estabilidad relativa en lo político y en lo social. Ese es un mérito del gobierno revolucionario. Midamos lo que estamos haciendo, no solamente en función de los problemas que efectivamente aquejan a la población, sino de las causas que nos condujeron nosotros a esta situación. La caída de los precios del petróleo y la guerra brutal desde el punto de vista económico y comunicacional que nos ha afectado. Lo comunicacional no lo pierda de vista. La economía se mueve en función de las expectativas. Y si los medios de comunicación incorporan elementos que distorsionan tremendamente estas expectativas, por supuesto que la economía se puede derrumbar. Y eso fue lo que se intentó hacer en Venezuela. Perdóname que Esta pregunta tiene que ver con el tema de las expectativas. El gobierno venezolano ha reactivado con los trabajadores la planta de la empresa estadounidense Kimberly-Clark, que fabrica papel higiénico y pañales. ¿Qué garantiza que los trabajadores sí podrán mantener operativa una fábrica cuyos dueños cerraron? Nada garantiza, es un desafío para nosotros. Nosotros hemos tomado empresas que han abandonado los empresarios y las hemos conducido por el camino correcto. Y en otras ocasiones no ha sido así, tenemos que decirlo sinceramente. Y no vamos a dejar de intentar esta línea de acción por el hecho de que hemos fracasado en algunos momentos. Ahí están los avances, ahí está la posibilidad y sobre todo ahí está la necesidad. No hay otra alternativa. Si un empresario privado deja a las empresas ahí, a los trabajadores a la deriva, bueno, tiene que venir el Estado a respaldar a unos trabajadores que tienen que garantizar su sustento, que tienen que garantizar a sus familias, su bienestar. Y esa es una transnacional estadounidense, ¿no? Es una transnacional. Ellos alegaban no tener las divisas para la adquisición de la materia prima. Mira, ¿Tendrán esas divisas los trabajadores? Ahí había inventario. Ahí el reporte que se tiene es que había un inventario importante en materia prima que se está procesando en estos momentos. Entonces el cierre fue caprichoso. Yo creo que los cierres, esa noticia, conjuntamente con la noticia del Citibank, están en sintonía con la nueva política que desarrolla el gobierno bolivariano y que anunció el presidente Nicolás Maduro. Coincidieron. Es decir, apretar al máximo en función de garantizar disciplina y orden, como lo definió el ministro Padrino López, en el ámbito de la distribución de los alimentos, para distorsionar ese esfuerzo, para distorsionar la intención y el propósito real que teníamos nosotros ahí. Bueno, lanzaron esto. ¿Qué es lo que se está hablando en el mundo? Que una empresa norteamericana fue expropiada, que este es un régimen que atenta en contra de la propiedad privada y que la banca sale de este país porque no hay capacidad de pago y la intención es que el riesgo país se desprenda de los niveles siderales, que estemos nosotros mucho más bloqueados de los créditos internacionales y que la expectativa hacia nuestra economía nacional e internacionalmente siga deteriorándose. Es una gran lucha que nosotros hemos aceptado ese desafío, pues se trata de garantizar la paz y se trata de garantizar el desarrollo de nuestro proyecto político, pero es una lucha compleja y yo creo que en este caso de la Kimberly y en otros, como en otros casos, nosotros vamos a salir airosos, vamos a ser exitosos. La presión nos obliga a nosotros a ser exitosos, no tenemos otra opción. Siguiente pregunta para Jesús Faría. La avalancha de venezolanos yendo a comprar en Cúcuta a raíz de la reapertura de la frontera demuestra: A. La persistencia del contrabando de productos venezolanos hacia Colombia aún con la frontera cerrada. B. La abundancia de productos a precios elevados en el capitalismo. C. Ambas cosas a la vez. D. Ninguna de las anteriores. Ambas cosas y otras más, Ernesto. Hay una situación de desabastecimiento en el país. Parte de ese desabastecimiento está explicado por el contrabando de extracción a través de la frontera. No es para nadie un secreto, ellos mismos lo reconocen, que el contrabando lleva los productos a los anaqueles de empresas de comercio que están en Colombia. Bueno, se abre la frontera como un intento para normalizar ese espacio que es fundamental para ambas naciones y se da ese flujo de personas. Pero evidencia eso. Ahí hay productos nuestros que los venezolanos vuelven a comprar allá y cuando van a comprarlo consiguen precios realmente exorbitantes y lo decía el gobernador Bielma Mora. Vienen acá pero con pocas cosas y sobre todo con pocos alimentos, lo cual demuestra que los productos no son subsidiados, los productos tienen gigantescos precios. Y esa diferencia de precios también es la que estimula ese contrabando. De tal manera que estamos nosotros luchando contra
grandes dificultades y estamos confrontando grandes desafíos. Siguiente pregunta para Jesús Faría. ¿Podrá Venezuela poner freno a la inflación sin realizar un ajuste económico ortodoxo como el que suele recetar para estos casos el Fondo Monetario Internacional? Sí, con toda seguridad. Y voy más allá. Aplicar las políticas del Fondo Monetario Internacional no solamente asusaría el espiral inflacionario, colocaría niveles inflacionarios muy superiores a los que conocemos ahora, sino que generaría una crisis absoluta de la sociedad venezolana. Eso ya lo conocemos acá. En los años 90 fue el Fondo Monetario Internacional el gran promotor del primer estallido social que se produjo en América Latina con motivo de la aplicación de sus políticas, como tú las llamas, ortodoxas, de carácter neoliberal. Ahora, para nosotros eso está absolutamente excluido. Pero esa pregunta es interesante porque eso nos permite a nosotros contrastar frente al pueblo venezolano dos modelos, dos visiones, dos formas de hacer política. Nosotros estamos comprometidos con el incremento de la producción protegiendo al pueblo. No lo vamos a proteger en la misma medida como lo hacíamos cuando los precios del petróleo estaban a $100. Eso es elemental, no tenemos la misma cantidad de recursos, pero hay un esfuerzo histórico, casi titánico, por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Tenemos un desempleo de 8% máximo. Seguimos construyendo viviendas, la gratuidad en la educación y la salud, pese a los problemas que tenemos en la salud y en la educación, lo estamos garantizando. Tenemos un sistema de seguridad que le garantiza pensiones a 3 millones de personas. Eso, bajo las condiciones en las que estamos viviendo, eso es realmente algo increíble. ¿Por qué lo hacemos? Lo hacemos porque tenemos una visión filosófica. Creemos ciegamente en que de esa manera que se hacen las cosas, protegiendo al pueblo. Bueno, ellos tienen otro modelo. Tienen un modelo en el cual la economía se reordena y se reagrupa y se recupera la crisis, bueno, trasladando todos los costos de esa crisis y de esa medida en los hombros de los trabajadores. Y por eso es que se producen esos conflictos de grandes dimensiones, desde el punto de vista social y desde el punto de vista político. Y decimos más aún, no hay otra forma de salir de la crisis en condiciones de paz que la que estamos presentando nosotros con el presidente Nicolás Maduro. Siguiente pregunta. Los nuevos gobiernos de derecha en Brasil y Argentina anulan a esos mercados y en general a Mercosur como posibles destinos de exportaciones no tradicionales venezolanas. Mira, eso nos ha creado a nosotros una nueva constelación, ¿no? La correlación de fuerzas en el continente ha variado, se ha trasladado, ha habido un viraje hacia la derecha y el desafío nuestro es con los gobiernos y con todas las fuerzas populares que hacen vida en cada uno de nuestros países, garantizar el rumbo de la integración desde la perspectiva bolivariana, la integración desde la perspectiva antineoliberal y antiimperialista. Es una gran lucha. Las revoluciones y los grandes cambios no son líneas rectas que unen a dos puntos, están llenas de grandes contradicciones, a veces retrocesos. Bueno, ante este retroceso nosotros tenemos que persistir en el intento de que la conformación de un bloque regional mantenga su norte y su propósito. ¿Cuál es su norte y su propósito? Que todas las potencialidades productivas, tecnológicas y sociales converjan en función del desarrollo de nuestros países. Y el desarrollo de nuestros países solo se puede dar deslastrándonos de las tutelas imperiales, que no solamente con sus políticas han impedido nuestro desarrollo, sino con la extracción grotesca de nuestros recursos, también le han restado muchísima fuerza a nuestro desarrollo. Bueno, es una gran lucha que se está dando a nivel continental, a nivel mundial y por supuesto a nivel nacional también. Siguiente pregunta. Estamos prevenidos con la pregunta 7, que nuestra audiencia ya va a indicar cuál es. ¿Cómo se estima la capacidad adquisitiva real de una familia venezolana con 3 tasas de cambio que impactan en la economía? La del dólar paralelo ilegal, que fija la página Dollar Today en alrededor de 1.000 bolívares por dólar. La tasa oficial flotante, el DICOM, ¿no?, de 660 aproximadamente. Y la fija de 10 bolívares por dólar vigente para alimentos y medicinas. Sí, tú estudiaste bien economía para hacer las preguntas. Buenas preguntas, Ernesto. Está muy ajustada a la realidad y a lo que nos mueve. Efectivamente, es muy difícil dirigir, planificar a una economía con tantas tasas de cambio y por eso el gobierno hace un esfuerzo muy importante para iniciar la convergencia de todas esas tasas de cambio. Lo primero que hizo fue simplificar y ahora estamos haciendo el esfuerzo mayor para que exista una sola tasa de cambio. Ahora, esa sola tasa de cambio
que es nuestro propósito, no lo podemos hacer ahora. No existen condiciones suficientes para hacerlo. Existen muchas presiones alcistas, no hay suficiente divisa disponible en nuestro país y existen grandes necesidades que nosotros tenemos que cubrir en función del bienestar de la población. Pero tú puedes observar, antes existían esas tres tasas de cambio, pero el diferencial que había entre la segunda y el dólar today eran abismales, se ha venido estrechando. Y la gente decía, muchos pronosticadores que siempre utilizan sus destrezas en función de crear malas expectativas, falsas expectativas, negativas, expectativas hacia el país, decía, bueno, eso se va a disparar y va a llegar a 5.000, a 6.000, a 10.000 y nadie lo va a detener. Y no ha ocurrido eso. Dólar Today se ha estancado después de un descenso y nosotros aspiramos que se produzca la conversión de esas tasas de cambio para que pueda flotar libremente. Eso generará confianza en la economía venezolana por parte de los privados, nacionales y extranjeros. ¿No genera también un deterioro de la capacidad adquisitiva la subida del dólar flotante oficial a 660? Quien gana en bolívares saca la referencia y se ve desmejorada su capacidad adquisitiva, ¿cierto? El problema es que esta es una economía altamente especulativa por su carácter rentista y ya hizo su cálculo no en función de los 10 bolívares que realmente se aportan cuando hay el dólar preferencial o el DICOM, sino que están atados ya de hace mucho tiempo con Dólar Today. Y peor aún, ese flagelo que es el bachaquerismo, bueno, ya ni siquiera se orienta hacia Dólar Today, sino es Dólar Today multiplicado por 3, por 4 o por 5. De tal manera que cuando la economía se normalice, con la normalización, va la redundancia, de la tasa de cambio, los precios van a caer en función de los mercados altamente especulativos. Y hacia eso vamos a ir nosotros, tratando de minimizar los costos que se producen cuando una economía entra en una situación tan grave como la nuestra, que pierde los ingresos de divisas, que se ve duramente afectado por la especulación, que se ve duramente afectado por el contrabando de extracción y que se ve duramente afectado por todos los ataques que desde el exterior nos cierran a nosotros el acceso a los mercados internacionales. ¿Entendí bien? ¿Los precios deben caer? Los precios van a caer en relación a los mercados altamente especulativos. Es decir, ¿eso qué quiere decir? Por ejemplo, los granos. Los granos, si tú lo consigues con los bachaqueros... unas lentejas, por ejemplo. Si tú los consigues con los bachaqueros a 4.000 bolívares, a 5.000 bolívares, bueno, ahora lo vas a conseguir a un precio que se calcula en función de esa tasa de cambio que va a ser definida. Primero esa tasa de cambio va a subir, como lo está haciendo en estos momentos, y después va a comenzar a disminuir. Lo puedes escribir y después lo puedes exhibir dentro de unos cuantos meses, que ocurre así. Eso es absolutamente natural. Cuando sube a tal punto, viene el estímulo para traer capital de afuera. Eso es en un momento de unificación cambiaria. Ese es el momento de unificación cambiaria. Pero esas cosas no se anuncian. No, esas cosas ocurren. Esas cosas ocurren. Y de hecho, la unificación cambiaria, la conversión cambiaria se está produciendo. Se ha reducido tremendamente la brecha entre el dólar flotante y el dólar today. Y no es solamente porque el DICOM ha aumentado, sino porque el otro se ha mantenido fijo. Y se ha mantenido fijo ahora, producto de las políticas económicas que se están aplicando. Que ganen bolívares. Con los precios especulativos ve que su salario se le desvanece muy rápidamente. Y por eso el gobierno revolucionario ha incrementado los salarios de una manera sistemática en medio de esta presión inflacionaria altamente especulativa, y por eso nosotros nos vemos obligados a incrementar los salarios de una manera cada vez más recurrente. ¿Deben venir más aumentos de salario? No, por supuesto, tienen que venir. En la medida que aumenten los precios, nosotros estamos obligados como gobierno revolucionario, y así lo hizo el comandante Chávez y así lo hace el presidente Nicolás Maduro, a decretar incrementos salariales. Solo aumentan los salarios gobierno socialista, gobierno revolucionario. La ortodoxia económica dice que el aumento de salario genera más inflación, que es un círculo vicioso. Y la ortodoxia económica dice que la competitividad de las empresas debe estar garantizada por bajos costos de los salarios. De tal manera que hay muchas formas de argumentar desde la derecha, desde el Fondo Monetario Internacional, desde los que hacen oposición a este gobierno, hay muchas formas de argumentar por qué no deben aumentar los salarios. Y nosotros no solamente argumentamos, sino que decretamos incrementos salariales. Y estos incrementos
no son suficientes para compensar la inflación, pero son incrementos importantísimos, que tú lo puedes medir en términos de lo que ocurrió aquí en los años 90, donde se aplicó la política de contención salarial. Se contenían los salarios como fórmula para superar la crisis. Veamos, Jesús Faría, cuál fue la pregunta escogida por nuestra audiencia como la número 7. La 7 es la 2. La número 2. ¿Cuándo se sentirán los efectos de las medidas tomadas por el gobierno del presidente Nicolás Maduro en la normalización del abastecimiento de alimentos, medicinas y demás productos de consumo masivo en Venezuela? Sí, ahí... Palabra cierta. Creo que de una u otra manera tocamos ya la respuesta. Habrá un movimiento progresivo de la economía nacional. Los organismos económicos se comportan de esa manera y no es un escenario óptimo ni tampoco un escenario normal, más allá de la crisis. Estamos en medio de una guerra, va a ser complejo, pero vamos a observar cómo la producción va a ir incrementándose porque habrá mayor disponibilidad de divisas. La producción va a ir incrementándose en función de los insumos que traigamos. Tenemos que superar problemas que confrontamos en años anteriores. Se importaba mucho, bienes terminados. Ahora tenemos que insistir en importar la materia prima absolutamente necesaria y sustituir todas las importaciones que nosotros hemos venido haciendo históricamente. El modelo rentista es un obstáculo para el desarrollo y para la estabilidad del país. Valor agregado nacional. Generar valor agregado a la materia prima que existe acá y con esa generación nosotros estaremos en capacidad de sustituir muchas importaciones. Yo he recorrido, Vladimir, centenares de empresas. Vladimir es mi hermano. Ernesto, yo no sé por qué los confundo. Ernesto, centenares de empresas. Y es increíble la capacidad innovadora que tienen estos empresarios a la luz de la crisis. La crisis genera posibilidades para superar la situación de adversidad que esté viviendo cualquier economía. ¿Se atreve usted a responder en 30 segundos cada una de estas preguntas restantes? No, claro, nos atrevemos. Vamos a darle. Ernesto. ¿Cuál es la razón por la cual en Venezuela se le asigna al estamento militar la máxima responsabilidad en materia de abastecimiento de alimentos? Los militares están altamente organizados. Los militares son una institución que está ampliamente diversificada, que tiene altos conocimientos y diseminadas por todo el país. Y los militares pertenecen a un principio y a una estructura esencial de nuestra revolución, que es la unión cívico-militar. En ellos hemos depositado siempre nuestra mayor confianza y no significa la militarización de la sociedad ni de la economía, sino significa el aprovechamiento máximo de las instituciones y fortaleza del Estado para un propósito determinado. ¿Es posible promover con éxito el comercio exterior y captar inversión extranjera en un país en medio de una guerra económica? Ese es un gran desafío. Las inversiones extranjeras llegan a países donde hay estabilidad política, estabilidad económica, hay crecimiento, y nosotros tenemos el desafío de estimular. Lo del comercio sí es más sencillo, promover las exportaciones, pero la inversión sí es un poco más compleja y fíjate lo que está ocurriendo. Han llegado inversionistas al área del gas, al área del petróleo, al área de la minería, están en el petroquímico, son sectores tradicionales. Bueno, tenemos que seguir haciendo el esfuerzo para que lleguen más capitales extranjeros acá. Y bueno, nosotros podemos aprovechar las ventajas del capital extranjero y el capital extranjero tendrá que subordinarse a los principios de desarrollo del país. Por último, ¿cómo afecta a Venezuela el cierre de sus cuentas por parte del Citibank? Sí, es un duro golpe y lo hicieron con toda la intención, con el propósito de desestabilizar y tratar de aislarnos, pero esta es una economía con muchos recursos, con muchas reservas y con muchos vínculos. Todo eso que tejió con tanto amor y cariño el comandante Chávez en materia de integración y proyección de la economía venezolana hacia el resto del mundo, estamos viendo sus resultados altamente positivos. Un mensaje de cierre para nuestras usuarias y usuarios. No, mucho optimismo en la capacidad del gobierno revolucionario para superar la crisis, tanto en el país como en el extranjero. Nosotros vamos a superar esta situación primero porque tenemos un gobierno que está férreamente articulado con los grandes intereses del pueblo. Número uno, una filosofía y un programa sólido, claro, lo cual no tiene ninguna otra fuerza. En este país disponemos de una gran alianza cívico-militar, tenemos un gran partido revolucionario, el mayor que existe en este país. Existen las fortalezas, a pesar de los grandes problemas y los grandes desafíos, y yo creo que si superamos estos primeros 6 meses, que fueron realmente dramáticos por su complejidad,
estaremos en capacidad, con mucha coherencia y con mucho esfuerzo y determinación, de superar esto. Aquí no hay nada de voluntarismo, aquí hay realidades que sustentan cada uno de estos propósitos y de estas visiones. Pues. Muchas gracias, Jesús Farías. Ernesto, muchas gracias a ti, hermano, Éxito. por la invitación. A ustedes, amigas y amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado y los esperamos en una próxima oportunidad en 7 preguntas con este servidor Ernesto Villegas, siempre con muchísimo respeto por ustedes. Hasta la próxima.